cordial saludo, mi nombre es Georgette Tamara Contreras Parra y vamos a hablar sobre las dos principales medidas adoptadas por los países del espacio Schengen durante la pandemia del COVID-19 y explicaremos por qué la pandemia permitió observar relaciones de interdependencia asimétrica y diferencias en el poder de negociación entre los países europeos. Para iniciar, el espacio Schengen es un acuerdo europeo creado con el objetivo de garantizar la libre circulación de personas entre varios países de Europa. Durante la pandemia del COVID-19, el espacio Schengen atravesó una de las mayores crisis de su historia reciente. La libre circulación de personas, considerada uno de los principales logros de la integración europea, se vio fuertemente limitada debido a las medidas implementadas por distintos países europeos para contener la propagación del virus. La primera medida fue el restablecimiento de controles fronterizos internos dentro del espacio Schengen. Esto significó que muchos países europeos reintrodujeron controles migratorios y sanitarios en fronteras que normalmente permanecían abiertas debido al principio de libre circulación. Varios estados comenzaron a limitar el ingreso de personas, exigir documentación específica y controlar quién podía salir o entrar de sus territorios. Estas decisiones representaron una ruptura temporal del funcionamiento habitual del espacio Schengen y evidenciaron cómo, frente a una crisis sanitaria, los gobiernos nacionales priorizan el control territorial y la protección de sus fronteras. Un ejemplo fue el caso de España, el cual en marzo del 2020 decidió cerrar sus fronteras terrestres y restringir el ingreso únicamente a ciudadanos nacionales, residentes y personas autorizadas. La medida buscaba reducir el riesgo de contagio, pero al mismo tiempo limitó directamente uno de los principios fundamentales de la integración europea. Además, este tipo de decisiones demostró que aunque la Unión Europea cuenta con mecanismos de cooperación en momentos de crisis, muchos estados optaron por actuar de manera unilateral y con poca coordinación conjunta. La segunda medida fue las limitaciones a la movilidad y las restricciones a la libre circulación de personas. En este caso, numerosos gobiernos europeos comenzaron a restringir desplazamientos tanto internos como internacionales para disminuir la propagación del virus. Las medidas incluyeron la suspensión de vuelos internacionales, restricciones a viajes considerados no importantes, limitaciones a la movilidad entre ciudades y controles sobre el tránsito de personas. Un ejemplo fue en Alemania, donde implementaron restricciones de movilidad y controles sobre los desplazamientos de la población como parte de las medidas sanitarias frente al COVID-19. Las autoridades limitaron reuniones, desplazamientos y actividades sociales, especialmente en regiones con altos niveles de contagio. Estas restricciones afectaron directamente la movilidad cotidiana de miles de personas y alteraron temporalmente las dinámicas de circulación características del espacio Schengen. Además, las consecuencias no fueron únicamente sanitarias. La reducción de movilidad impactó en sectores como el turismo, el comercio internacional, el transporte y las dinámicas laborales transfronterizas. Muchos trabajadores tuvieron dificultades para desplazarse entre países europeos y el turismo sufrió una caída histórica debido a las restricciones. La pandemia también permitió evidenciar el alto nivel de interdependencia existente entre los países europeos y la integración económica y política desarrollada durante décadas generó una fuerte conexión entre los estados en ámbitos como el comercio, la movilidad humana, los sistemas de salud y las cadenas de suministro. Por esa razón, las decisiones tomadas por un país producían efectos inmediatos sobre los demás. Por ejemplo, cuando un estado cerraba sus fronteras o restringía la movilidad, afectaba el transporte de mercancías, abastecimiento de productos médicos o el desplazamiento de los trabajadores. Sin embargo, esta dependencia no funcionaba de manera equilibrada en todos los países. Algunos países tenían mayor capacidad económica, institucional y política para enfrentar la crisis y proteger sus intereses nacionales. Por eso es que se habla de interdependencia asimétrica. Aunque todos los países dependían entre sí, algunos contaban con mayores recursos y más influencia política dentro de la Unión Europea. Estados como Alemania o Francia tuvieron más capacidad para tomar decisiones, controlar recursos estratégicos e influir en las dinámicas europeas durante la pandemia, mientras que otros países tuvieron menos margen de acción y una mayor dependencia frente a las decisiones tomadas por las potencias europeas. Esto también se relaciona con el concepto de poder de negociación relativo. Los países con mayor poder económico y político pudieron actuar con más autonomía y defender de manera más efectiva sus intereses nacionales durante la crisis. Como consecuencia, muchas respuestas nacionales prevalecieron sobre los mecanismos colectivos de la coordinación europea. La pandemia evidenció que, aunque existe un alto nivel de integración regional, en situaciones de crisis todavía predominan las decisiones estatales y los intereses nacionales.
Como conclusión, la pandemia del COVID-19 puso a prueba el funcionamiento del espacio Schengen y evidenció las tensiones existentes entre integración europea, soberanía estatal y cooperación internacional. Las medidas restrictivas implementadas por los estados demostraron que, frente a escenarios de crisis, los gobiernos tienden a priorizar la seguridad nacional y el control territorial, incluso si implica limitar temporalmente principios fundamentales como la libre circulación. Muchas gracias.